Gloria a Dios. Bueno, hermanos, amigos que están una vez más aquí sintonizándome en las redes sociales, es un privilegio para mí estar aquí compartiendo esta palabra. El deseo de mi corazón es que seas tocado, convencido, convertido y el Señor te salve. Vamos a dar inicio al mensaje, al estudio que seguimos, porque vamos parafraseando el Nuevo Testamento, que entienda la gente lo que la palabra nos dice. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre de mi Señor Jesús, en este momento me dirijo hasta tu trono de la gracia para suplicarte, Padre, que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, que seas tú obrando en mis labios, Señor, que tú pongas en mi mente y en mi corazón todo lo que yo tenga que compartir. Padre, te pido que todos aquellos que están en este momento dispuestos a escuchar este estudio, que tú toques sus corazones, que hables a sus vidas, que los salves, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Yo me deposito en tus manos y te pido, haz tu voluntad, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te lo suplico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con Mateo. Ahora nos toca el capítulo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arrébalos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrébalos, el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Estos fariseos y saduceos eran las dos sectas más grandes religiosas del pueblo judío, del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y como les echaba en cara que eran unos hipócritas, que ellos enseñaban más sus tradiciones que la palabra, y que eran unas personas ignorantes, eran guías ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego, entonces ellos lo tenían por enemigo, y les daba duro Jesús, y ellos se indignaban porque los desenmascaraba, y cada rato buscaban la forma para hacerlo caer, para tentarlo. Miren, aquí dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les hiciera señal. Y Jesús le respondió, ustedes cuando ven que anochece dicen va a haber buen tiempo, porque el cielo tiene arrébalos, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrébalos el cielo nublado. Jesús les estaba diciendo en su cara: ustedes saben distinguir bien el cielo, saben entender cuando va a pasar algo, cuando va a llover. Hipócritas, ¿cómo pueden bien discernir los tiempos, pero no pueden discernir el tiempo en esta ocasión? ¿Cómo no pueden discernir, dice, las señales de los tiempos que están ahorita, los tiempos de salvación? La generación mala y adúltera, les dijo en su cara, oigan, la generación mala y adúltera demanda señales, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Dice, no les voy a dar señales. La señal que se les va a dar ya les fue dada, la señal del profeta Jonás. Ahora, ¿cuál fue la señal? Que Jonás, los que saben la historia de Jonás, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla la historia de Jonás.
Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive a predicar el evangelio. Nínive era una ciudad costa, había mar. Y Jonás, en lugar de agarrar el barco para irse a Nínive, dice la escritura que se fue para otro lado en el barco. Y por allá Dios levantó una tempestad. Y dice la escritura que se hundía el barco donde él iba. Entonces él entendió que era Dios. Y se arrepintió. Les dijo a aquellos: todo esto es por mi culpa. Aviéntenme al mar y el mar se va a aquietar y van a salvar sus vidas. Y lo ignoraron, no le creyeron. Empezaron a tirar bolsas de carga que tenía el barco para que no se hundiera. Y les volvió a decir: aviéntenme y se les va a quitar todo esto. Y tanto insistió que los convenció y lo aventaron. Y dice la escritura que cuando lo aventaron al mar, un pez ya estaba esperándolo a que cayera y se lo tragó. No lo mató, no lo despedazó, nomás se lo pasó. Y así estuvo Jonás allá en el vientre del pez 3 días completos, 3 días con sus noches. Y dice que desde allá clamó Jonás a Dios y Dios lo escuchó y mandó al pez que fuera y lo vomitara para que Jonás fuera a predicar a Nínive. Cuando Dios tiene planes, tiene propósitos para que se vaya a predicar a un lugar y no atiendes, si eres un siervo de Dios, que Dios te llamó a eso, y no atiendes, déjame decirte que el Señor te va a llevar con mano dura, así como lo hizo con Jonás. Aquel le mandó un pez, no sabemos a ti qué te pueda mandar, pero de que te va a llevar, te va a llevar. Y te digo porque yo lo he pasado. Vamos a golpes aprendiendo para entender cabalmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces Jesús, eso fue lo que les reprendió a esta gente, que la señal de Jonás les iba a ser dada. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así era necesario que también el Hijo del Hombre, o sea Jesús, estuviera 3 días en el centro de la tierra y que al tercer día resucitara, que fuera sepultado y al tercer día resucitara. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Dice que andaban con Jesús y luego se fueron para otro lado y no compraron pan, no llevaron pan, se fueron sin pan. Dice, y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les dijo: guárdense de la levadura. ¿Qué es levadura? Es aquella que esponja la harina para que se haga el pan. Si no le ponen levadura a la harina para hacer el pan sale duro. Pero si le ponen la levadura, lo esponja. Una pequeña bolita de masa te hace un panzote bien grande, pero bofo. Entonces, eso Jesús decía que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura les quiso decir de su hipocresía, de su pecado, porque esa enseñanza que ellos les van a dar les va a llevar a fermentar como levadura, los va a llevar a esponjarlos, a fermentarlos, o sea, llevarlos al pecado. Entonces, cuando les dijo esas palabras Jesús, que se guardaran de la levadura, ellos, dice el verso 7, ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. O sea, como no llevaron pan, ellos pensaban que Jesús les decía esas palabras porque no llevaron pan. Y entendiéndolo Jesús, o sea, Jesús sabía lo que pensaban, nunca lo tomaron por sorpresa, les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, Jesús ahí les dijo que no se acuerdan. ¿Por qué piensan que les digo estas palabras, que se guarden de la levadura de los fariseos y saduceos, porque no trajeron pan? ¿Por qué piensan que por eso les dije? Acuérdense que aunque no trajeran pan,
allá por 5 panes alimenté a 5,000, por 4 panes alimenté también a esos miles, a esos 4,000, dice, y con esos 7 panes, perdón, alimentó a 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? Dice, yo no les dije eso porque no trajeron pan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, hasta ahí entendieron que no se refería a la levadura literalmente, sino se refería a la doctrina de los fariseos y saduceos. La doctrina, o sea, la enseñanza torcida que ellos daban, porque ponían sus tradiciones, y eso no ha cambiado. Testigos, mormones, católicos, luz del mundo, de todas las denominaciones tienen ese defecto que los lleva a la muerte a los que los siguen. ¿Por qué? Porque enseñan sus tradiciones de hombres, doctrina de hombres, y no se someten a la palabra de Dios. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Ahí vemos que debemos de seguir la palabra de Dios tal y como Dios la está mostrando. Dice que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. ¿Qué es eso? Eso es lo que estudia la gramática. Lo que yo estudié, teología bíblica sistemática, es toda la palabra de Dios en el orden cronológico sistemático de Dios, que no debe de faltar una coma, una interrogación, un acento, porque cuando le falta eso, cuando yo estoy leyéndolo y me trago el acento, me trago la interrogación, o sea, no le voy poniendo el énfasis que se necesita, ¿sabes lo que pasa? Cambia el significado de la palabra. Y es allí donde surgen las herejías, blasfemias y aberraciones. Entonces, es importante que estemos preparados. No cualquiera puede sentarse al frente para dirigir una iglesia si es que el Señor no lo ha llamado. Seguimos. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, Jesús les preguntó a sus discípulos que qué habían oído por allá de que hablaran los profetas, de que hablaran la gente de Jesús. O sea, ¿qué oyen? ¿Qué hablan de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen que soy yo? Y dicen ellos, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que cualquier otro profeta. Y Jesús les dice a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese atrevido Pedro luego siempre salía adelante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, verso 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le estaba reconociendo a Simón que él había expresado con verdad quién era Jesús, pero le dijo, no eres tú, no creas que tú eres muy inteligente, que tú lo supiste por ti mismo, sino que mi Padre, dice, que está en los cielos, Él fue el que te lo reveló. No fue carne ni sangre, fue mi Padre el que te lo reveló. Y yo también te digo, ahí le dijo Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Ahí Jesús dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí esta lectura, hermanos, y aquellos que me están oyendo, están sintonizando mi canal, quiero decirles aquí a qué se estaba refiriendo esta escritura. Jesús le dijo a Pedro que el Padre se lo había revelado. Y luego Jesús le dijo a él, también yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Cuando habla de roca, se está refiriendo a Jesús mismo. A Jesús mismo. Porque Pedro no era una roca. Pedro era una piedra pequeña. Eso quiere decir Pedro, Petros, piedra pequeña. Y roca es Petra. Así se llama, roca, Petra. Era una roca. Y cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo específicamente a Pedro, se estaba refiriendo a él mismo. Y de ahí es donde los católicos sacan que Pedro fue el primer papa y que Pedro fue el primero donde empezó la iglesia. Y eso es mentira. Jesús no le estaba diciendo eso. Jesús le estaba diciendo que a ver, 16, 18. Jesús le estaba diciendo a Pedro que iba a edificar su iglesia, pero en la roca que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él es la roca, no es Pedro. Y dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y luego le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál creen ustedes que son las llaves para entrar al reino de los cielos? Las llaves que le dio a Pedro era el evangelio. El evangelio. Porque la misma palabra dice, nos menciona, Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Esa es la llave que nos lleva, que nos abre la puerta para entrar a la salvación. Es el evangelio. O sea, a Pedro se le dio, pero también se le dio a los demás discípulos, donde dice que también les dio autoridad para echar. Aquí dice que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Cuando Dios nos ha llamado a un ministerio, así como en mi caso, y como el caso de muchos hermanos que Dios ha llamado también, Dios nos ha dado esa autoridad. Dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo haga aquí, lo que yo mande que se haga, porque la palabra de Dios así lo dice, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí, lo que yo mando que se haga aquí, Dios me respalda ya.
Y si yo digo esto no se hace aquí porque esto va en contra de la palabra de Dios, y allá también me respaldan allá. Lo que yo ate aquí es atado allá. Lo que desate aquí es desatado allá. Eso nos da a entender que la autoridad que tenemos y que lo que decidamos hacer, allá nos respaldan. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a decidir hacer, lo que todo siervo de Dios decide hacer, es agradar a Dios. Un verdadero siervo de Dios nunca va a decidir hacer algo que no glorifique a Dios, que haga enojar a Dios, que vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso es que lo que atemos aquí, allá lo atan, o sea, allá nos respaldan. Lo que desatemos aquí, allá lo desatan. Entonces, esa es la autoridad que tenemos. Entonces, hay que tener cuidado cuando un siervo de Dios te dice algo, que no lo hagas o que lo hagas. Y si tú, en lugar de atender al siervo de Dios, no lo ignoras, entonces te va a traer graves consecuencias. De hecho, te invito a ver uno de mis videos ahí en YouTube. Entra como Pastor Pedro Delgado. Lo que le sucede a todo aquel que no obedece al siervo de Dios. Todo lo que le sucede al que ignora al siervo de Dios. Así se llama. Y ahí lo vas a encontrar. Te vas a dar cuenta qué es lo que le sucede a esa persona cuando no se somete al siervo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que te debes de someter, debes de obedecerlo. Mira, te lo voy a leer para que veas dónde dice, no nomás estoy diciéndolo yo. Mira, allá en la carta a los hebreos, ahí lo vemos. En Hebreos dice: capítulo 13 y verso 7 y 17. Dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Aquí está diciendo que para que tú puedas someterte a un pastor, a un líder, siervo de Dios, tienes que analizarlo primero. Aquí dice: acuérdense de los pastores que les han hablado la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, consideren, analízalo. ¿Cuál es el resultado de su conducta de tu pastor? Si el resultado de su conducta de tu pastor es que ha llevado muchas almas a los pies de Cristo, su pasión es abrir más iglesias nuevas, ayudar al necesitado, ser siempre de bendición donde hay necesidad, entonces ese es un siervo de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que analizar el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, que también aprendas de él y hagas como él hace. Yo no quiero que todos mis hermanos sean como yo. Yo quiero que sean mejor que yo. Eso va a ser cuando tú obedeces la palabra. Cuando tú te llenas de la palabra, conoces a Jesús, y es cuando entonces vas a ser de grande bendición. Eso dice en el verso 7. Analicen el resultado de su conducta, emiten su fe. Y luego en el verso 17, mira lo que dice. El verso 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Oigan, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no les es provechoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que obedezcan a sus pastores y que se sujeten a ellos. Pero primero tienes que ver al pastor, como dice en el verso 7, que consideres el resultado de su conducta. Porque si ves que el pastor que tiene es una conducta pésima, que ande de borracho, que ande de mujeriego, que nomás quiera el dinero y te está sacando el dinero, y no ves que gaste el dinero en la iglesia, en que crezca más la iglesia, que se siga predicando el evangelio a mucha gente. Entonces, para eso es el diezmo y la ofrenda, para que el pastor agarre el dinero,
lo administre y para que él viva bien. Porque para eso lo llamó Dios. No va a estar un siervo de Dios y va a ser el más miserable de la iglesia. No, él es la cabeza. Mira tú de todo tu cuerpo, ¿qué es lo que más arreglas? ¿No es tu cabeza? No agarras, te peinas y te pones tu perfume acá, te rasuras. ¿No arreglas más tu cabeza? Porque esa es la que va a presentarte. Siempre cuando te miran no te van a mirar los pies. Te van a mirar la cabeza, la cara. Entonces, cuando Dios puso a alguien por cabeza de una iglesia local, entonces tú tienes que mirar y ser imitador de él. Si ese es imitador de Cristo. Por eso dice aquí que obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Yo le decía a mi hermano Rómulo que yo voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque siento la necesidad, Dios lo pone en mi corazón, porque yo voy a dar cuentas si yo no lo hago, si yo no voy a toda esa multitud para predicarles el evangelio, para levantar iglesias en muchos lugares. Para eso Dios me ha llamado y lo vamos a hacer si Dios lo permite. Bueno, entonces ya vemos aquí, ¿verdad? Lo que les mencionaba, que nosotros tenemos ese poder cuando Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos la llave para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es la llave? Predicar el evangelio. Un evangelio de poder, un evangelio puro. Como dice el apóstol Pedro, debemos de desear, así como los niños, la leche espiritual no adulterada. Así debemos también de llevar el evangelio, no rebajado como la leche con agua, sino el evangelio puro, porque este es el poder que Dios va a usar para salvar a todos aquellos que lo creen. Qué importante es esto. Vamos a continuar el siguiente tema. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, Pedro tomó aparte al Señor Jesús. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, cuando Jesús les dijo lo que le iban a pasar, lo que le iba a pasar de los escribas, de los fariseos, de todo lo que lo iban a entregar, que lo iban a masacrar, Pedro se le arrima aparte a Jesús, lo hace a un lado y le dice, no, Señor, ten compasión de ti, ¿cómo vas a dejar que te hagan todo eso? Porque él miraba lo natural, Jesús miraba lo espiritual. Y miren la respuesta de Jesús a Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Miren lo que le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En las cosas de los hombres pones tu mirada y no en las cosas de Dios. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de los hombres, venimos a ser instrumentos de Satanás. Eso fue lo que Jesús le dijo aquí a Pedro. Porque Pedro estaba mirando por su bienestar de Jesús. No era mala la intención de Pedro. Pero recordemos, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O viceversa, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Pedro aparentemente estaba haciendo algo bueno, diciéndole al Señor que no dejara eso, que le hicieran todo eso. Pero Jesús le dijo, apártate delante de mí, Satanás,
porque me pones dice, porque me eres tropiezo. Cuando tú vas a sufrir por seguir a Cristo y alguien viene y te dice, no vayas, no, ¿cómo está peligroso? A mí me lo han dicho. ¿Qué debes de hacer? Apártate, Satanás. No es que Pedro era Satanás. Es que el que estaba obrando en Pedro, el que estaba haciendo que Pedro hablara esas palabras, era el diablo. Porque el diablo no quería que Jesús muriera. O quería que muriera, pero no que resucitara. Él pensaba que no iba a resucitar. Por eso quería que Jesús no llegara a ese sacrificio. Porque el sacrificio de Jesús fue el sacrificio perfecto que nos santifica a todos los creyentes. Y por eso le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué él era tropiezo? Porque ponía la mira en las cosas de los hombres. Así es que si tú pones tu mira en la cosa de los hombres y no puestos los ojos en Jesús, entonces déjame decirte que estás mal y que el diablo te va a destruir. Es Satanás obrando en ti, que no te va a dejar que hagas la voluntad de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús les dijo a sus discípulos bien claro ahí, y esto va para nosotros, que si alguno quiere seguir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirla, y seguir a Jesús. Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es estar dispuesto a sufrir por Jesús. Estar dispuesto a dejar tu comodidad, a dejar todo por ir a sufrir por Jesús. Eso representa la cruz. En la cruz era donde los crucificaban y los mataban, los sacrificaban. Por eso Jesús dice que el que quiera seguir a Jesús tiene que tomar su cruz. O sea, aceptar el sacrificio, aceptar el sufrimiento que les va a venir por seguir a Jesús. Pero hay muchos que se convierten a Cristo y cuando vienen las pruebas no aguantan y se vuelven al mundo. Entonces, ¿por qué se vuelven al mundo? Porque nunca fueron bien discipulados, porque nunca se les llevó a convencerlos con la palabra, los convencieron con falsas promesas. Mira, nomás haz esta oración y ya eres salvo. Y no es así. Tú tienes que ir, así como el niño, para que nazca, lleva un proceso de 9 meses. También tú, para que puedas nacer del Espíritu, también tienes que llevar un proceso de enseñanza, de conocimiento. Porque entonces es cuando vas aprendiendo la enseñanza y adquiriendo todo el conocimiento, es cuando vas a nacer a su tiempo. Es cuando vas a nacer y crecer y vas a llevar mucho fruto. Entonces Jesús dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. O sea, la gente que quiera preocuparse por ellos y no servir en las cosas de Dios, esa gente por salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Jesús, por andar predicando el evangelio, esa gente no va a perder su vida, la va a hallar. Eso dijo Jesús aquí. Y luego dice estas palabras: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿de qué le sirve al hombre que se mate ganando tanto dinero, afanado? ¿Y de qué le sirve si se pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
O sea que todo lo que hagas, Dios, Jesús, te lo va a pagar. Cuando tú trabajas para Jesús, Él te lo paga. Aquí y allá arriba. Él dice que cuando dejas todo por seguirlo, Él te compensa al 100 por 1, más la vida eterna. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús habla que cuando Él venga, no todos los cristianos vamos a estar muertos. A lo mejor algunos ya estamos muertos cuando Él venga, algunos no. Pero yo creo, a lo que he analizado la Escritura, Jesús viene muy pronto. Yo creo que yo voy a estar con vida cuando Jesús venga. Eso creo yo. ¿Por qué? Porque todavía para que venga Jesús no falta mucho. Y pues yo creo que todavía me sobran años, me faltan años para seguir trabajando para mi Señor. Bueno, vamos a continuar. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Aquí dice el apóstol Mateo, nos narra esto, que 6 días después de que Jesús les anunciara de su muerte, dice que 6 días después Jesús tomó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se fue al monte. Y ya cuando dice que estando allá, Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. O sea que delante de ellos pudieron mirarlo como su rostro como un sol se transfiguró.